Buenos días a todos. A nombre del Comité de Seminarios del Centro de Investigaciones en Óptica, agradecemos su asistencia para este seminario de investigación del 30 de junio. En este día va a presentar, y estamos contentos por ello, el doctor José Trinidad López Maldonado, de la Universidad Politécnica de Querétaro. ¿Sí? El tema de la plática es análisis numérico y experimental de los fenómenos de transporte involucrados en el diseño de reactores electroquímicos aplicados en los campos de la electroquímica ambiental y el almacenamiento de energía. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza del doctor José Trinidad. El objetivo profesional de José Trinidad López Maldonado es desarrollar tecnología e innovación mexicana que genere bienestar en la población e incremente el conocimiento sobre el aprovechamiento racional de los recursos, logrando que la sociedad viva mejor y que la población pueda abordar retos creativos al dedicar más tiempo al entendimiento del universo. José Trinidad López Maldonado es ingeniero químico egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana en 2016. Durante sus estudios de licenciatura destacó su colaboración en proyectos de investigación a través de estancias de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, donde contribuyó con la generación de conocimiento en la extracción de polímeros naturales y su aplicación en la remoción de contaminantes en aguas residuales, logrando su primera publicación científica arbitrada al concluir su licenciatura. José Trinidad López Maldonado obtuvo el grado de maestro y doctor en electroquímica por el CIDETEC en 2018 y 2022 respectivamente. En su trayectoria como estudiante de posgrado participó en el diseño, modelado y caracterización experimental de reactores electroquímicos aplicados a la remediación de efluentes contaminados y la generación de energía. Actualmente, el doctor José Trinidad López Maldonado es profesor en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la Universidad Politécnica de Querétaro desde 2020, en donde realiza investigación en el diseño, manufactura, modelado y caracterización experimental de reactores electroquímicos para la generación de energía y la remoción de contaminantes en agua residual. Adicionalmente, es líder del proyecto financiado por Concitec, tratamiento de agua residual de la industria automotriz por electrocoagulación, optimización de los parámetros de operación mediante inteligencia artificial, que se encuentra actualmente vigente. Bueno, dicho lo anterior, y creo que ya les mandaron instrucciones al público, forma parte de los estudiantes, ahí en el chat pueden revisarlo, pues sin más preámbulo y otra vez agradeciendo su asistencia a esta plática, doctor José, pues puede usted comenzar. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos nuevamente. Pues muchas gracias por la invitación para poder compartir un poco de lo que hacemos en la Universidad Politécnica de Querétaro en cuanto al análisis numérico, a los experimentos, para entender los fenómenos de transporte que están involucrados en el diseño de reactores electroquímicos, estos pues aplicados a los campos de la electroquímica ambiental, la remediación de efluentes contaminados y el almacenamiento de energía. Este, bueno, ¿Qué es un reactor electroquímico? Vamos a empezar con la base. Entonces, pues un reactor electroquímico es una unidad de proceso en la cual se llevan a cabo al menos dos reacciones electroquímicas. Estas reacciones electroquímicas consisten en una reducción y una oxidación. Cada una ocurre en un electrodo. Son reacciones heterogéneas y pues tienen la finalidad de generar energía eléctrica, obtener metales a través de electrowinning de cobre, por ejemplo, así como la remediación de efluentes al extraer esos metales que se encuentran disueltos en una disolución, y también pues son aplicados en la industria de recubrimientos, para el caso de la galvanoplastia. Existe infinidad de diseños de reactores electroquímicos. Por mencionar algunos de ellos, está el reactor de electrodo de lecho fluidizado, reactores con electrodos de cilindro rotatorio y los reactores de placas paralelas. Cada uno de ellos pues tiene sus ventajas en cuanto a aplicación.
Nosotros nos vamos a enfocar en el reactor de placas paralelas debido a las ventajas que posee sobre otros tipos de diseños. Dentro de las principales ventajas, pues está la facilidad de escalamiento, ya de que si se requiere incrementar, por ejemplo, la producción de de algún compuesto o la extracción de algún compuesto, en este sentido, pues nosotros podemos ir incrementando el número de pilas en este tipo de sistemas. Caso contrario, por ejemplo, a un reactor de cilindro rotatorio, pues es muy difícil, tenemos que incrementar pues toda la parte del volumen del sistema. Eh, bueno, en cuanto a la importancia del diseño en los reactores electroquímicos, pues existen algunos aspectos generales. Esos aspectos pues consisten en la geometría del reactor, así como la geometría de los electrodos. Eh, También se debe de tomar en cuenta la separación interelectródica, esto para considerar la caída óhmica que se pueda tener en un sistema electroquímico, así como el tipo de conexión eléctrica, es decir, que tengan reactores que estén operados de forma monopolar o bipolar, o reactores con membrana y sin membrana. Bueno, eh, todo esto enfocado a que las condiciones de operación pues sean las más óptimas posibles. ¿Cuáles son las condiciones de operación de un sistema electroquímico? Bueno, pues debemos de analizar las caídas de presión. Esas caídas de presión, recordemos que a una mayor caída de presión, pues necesita una mayor cantidad de energía para poder operar este tipo de sistemas. También necesitamos un potencial de celda bajo. La diferencia de potencial pues, nos va a permitir que nuestro reactor pues, esté en funcionamiento, así como una distribución de corriente. Esta distribución de corriente nos ayuda a optimizar o mejorar la, eh, eh, la cantidad de área que se está utilizando en, en un sistema electroquímico. Así como el área electroactiva. Debemos de considerar también que dentro de estas condiciones de operación, la instalación del sistema electroquímico pues sea relativamente fácil, así como el tiempo de vida de los componentes, ¿no? Si tenemos electrodos o sistemas, estructuras de reactores que no resistan las condiciones de operación, pues el tiempo de vida pues va a ser pues muy corto. Todas estas condiciones de operación pues deben de estar enfocadas en la sustentabilidad, es decir, que debe de existir un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. El diseño de los reactores electroquímicos actualmente eh, se estudia a través de experimentación en laboratorio, utilizando técnicas de hidrodinámica visual, las técnicas de distribución de tiempos de residencia que se utilizan normalmente en el diseño de reactores, el análisis del transporte de masa y la distribución de corriente y potencial. Estas técnicas o esta experimentación en el laboratorio se puede replicar a través de técnicas de dinámica de fluidos computacional. Las podemos replicar a través del modelado matemático. Dentro de los sistemas electroquímicos, pues tenemos diferentes tipos de fluido. Eh, Tenemos el flujo monofásico, aquel que pues, es en una sola fase. Podemos realizar también visualización de flujo experimental. Podemos, este modelado del flujo monofásico se realiza a través de las ecuaciones de Navier-Stokes o ecuaciones de RANS, que son las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo. También tenemos el modelado del flujo bifásico para sistemas electroquímicos a través de los modelos de Euler-Lagrange y Euler-Euler. Entonces, estos modelos han permitido realizar la simulación de sistemas electroquímicos eh, que tienen la generación de gas dentro de los mismos. Entonces, en cuanto al modelado de la hidrodinámica, pues como les comentaba hace un momento, pues se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes, son las ecuaciones de momento y la ecuación de continuidad, las cuales se acoplan a un modelo de turbulencia, en este caso el modelo de capa epsilon. Para resolver este sistema de ecuaciones, pues establecen condiciones a la frontera. Esas condiciones a la frontera, por ejemplo, es un valor de la velocidad conocido a la entrada, una presión normal a la salida, que es la presión atmosférica,
y en las paredes se utilizan ecuaciones de pared. Esas funciones de pared lo que nos indican es cómo varía la velocidad conforme nos acercamos a la pared de un sistema. Por otra parte, para realizar el modelado de la inyección de un trazador, este trazador tiene la finalidad de, de determinar el tiempo de residencia de un reactor electroquímico, así como realizar las pruebas de visualización de flujo, es decir, cuáles son, por dónde se va o por dónde se traslada el fluido dentro de estas unidades de proceso. Entonces aquí se utiliza la ecuación de difusión-convección y aquí la variable de velocidad, pues se utiliza, esa variable viene o proviene de las ecuaciones de Navier-Stokes que comentaba hace un momento. Entonces se acopla a este sistema y ya podemos determinar también la visualización del flujo y la determinación de los tiempos de residencia. Aquí pues podemos establecer también condiciones de la frontera. En el caso de los electrodos y a la salida del sistema, pues establecemos una condición de cero flux difusivo, mientras que para modelar el efecto de la inyección de un trazador dentro del sistema, pues utilizamos funciones que se le conocen de pulso gaussiano. Estos modelos, pues evidentemente se requieren validar, tenemos que realizar experimentos en el sistema para poder complementar, ¿no?, la experimentación computacional. Entonces, para ello, pues se realiza la implementación de un sistema, de un circuito hidráulico, el cual consiste de un recipiente, algunas bombas, y esto lo acoplamos al sistema electroquímico, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden visualizar una imagen de un reactor electroquímico que por ahí teníamos en el laboratorio. Este reactor electroquímico, pues, puede ser utilizado para la desinfección de agua, también puede ser utilizado para la remediación de medios contaminados. Estos distribuidores de flujo se probaron a diferentes velocidades de fluido. Y bueno, como resultados de la caracterización monofásica, pues se obtienen los campos de velocidad y las líneas de flujo. Estos distribuidores de flujo le vamos a llamar una original, un bifurcado y un canalizado. ¿Por qué le llamamos una celda original? Esa es una celda de carácter industrial, que le llaman, la marca específica es Electrocincel. Entonces se hizo un escalamiento de esta celda comercial y después ese escalamiento es un scale down con el propósito de realizar las pruebas a escala laboratorio y posteriormente llevarlo de nueva cuenta a la escala industrial. Entonces se implementaron estos distribuidores de flujo. Estos distribuidores de flujo podemos observar cómo la distribución en la zona de reacción pues es más uniforme que en la celda original, debido a que podemos observar zonas de alta velocidad y zonas de estancamiento o zonas de recirculación. Por ahí en colaboración con el CIO, la UPQ y el CIDETEC, pues se está desarrollando todavía, estamos trabajando en la mejora de la caracterización de este tipo de reactores electroquímicos. Entonces, por ahí el doctor Sebastián Salazar nos está apoyando con la generación nos apoyó en su inicio también para la generación de una interfaz gráfica para analizar los perfiles de velocidad experimentales utilizando una cámara. Entonces, allí se dio la tarea de hacer una programación y como resultados de esta colaboración, es un trabajo que ya se publicó, pues se tiene la generación de campos de velocidad, así como vectores de desplazamiento en el sistema. Cabe señalar que estos resultados pues, son experimentales y pues fueron comparados también a la par con la simulación para efectos de validar. Regularmente para validar los modelos o los modelos matemáticos para simular los reactores electroquímicos, pues se utilizan las curvas de distribución de tiempos de residencia.
Sin embargo, realizar esas curvas solo nos da una caracterización global de los sistemas electroquímicos. Ya con esta nueva herramienta podemos establecer o conocer ciertas zonas del reactor electroquímico que están contribuyendo a ineficiencias. Entonces, tal es el caso de esta nueva herramienta, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues pudimos caracterizar, pudimos obtener los perfiles de velocidad. Estos perfiles de velocidad pues se compararon para los tres tipos de distribuidores de flujo y a tres diferentes velocidades de fluido. Entonces se obtuvieron a lo ancho de la celda. En este caso solo presento para una determinada zona de la celda, pero se pueden determinar a tres diferentes alturas. Aquí podemos visualizar de una forma numérica cualitativa que los distribuidores de flujo canalizado y bifurcado pues presentan una mejor distribución de la velocidad a lo ancho de la celda, caso contrario que la celda original, donde podemos visualizar variaciones de la velocidad que van desde los 0.7 hasta los 0.1 metros por segundo. Aquí es importante señalar que no existe un acoplamiento tal cual de la parte experimental con la simulación, y esto pues es debido a que de igual manera en la simulación pues no se incluyen factores de turbulencia, así como la difusión del colorante dentro de esta simulación de la hidrodinámica. Entonces, al tener una mayor difusión en el colorante, pues empieza a perder la coloración, entonces empieza a disminuir la detección de este colorante dentro del sistema, y por ende pues empieza a generar cierto ruido dentro del sistema. Entonces habría que por ahí quizás hay áreas de oportunidad, podemos a lo mejor utilizar cámaras de mejor calidad y buscar colorantes que tengan que tengan bajo el coeficiente de difusión. Entonces, en cuanto a la visualización y la simulación de un trazador, pues podemos visualizar que en el caso de la celda original, al pasar un segundo después de la inyección, pues este colorante, pues ya la mayoría, pues ya se encuentra fuera del sistema, lo que nos está indicando un tiempo de residencia, pues muy bajo. Mientras que para los distribuidores de flujo bifurcado, pues podemos visualizar también zonas de alta velocidad o zonas de canalizaciones. Estas canalizaciones pues contribuyen también a que el sistema pues no se esté aprovechando al 100%, mientras que para el distribuidor de flujo canalizado pues ese presentó una mejor uniformidad de caudal, por lo que este distribuidor de flujo fue el que se utilizó para el escalamiento o la aplicación de este reactor escalado al laboratorio, ¿no? Entonces, recordemos la modificación que se hizo. En este caso, tenemos como se tiene un desarrollo tecnológico, se tiene primeramente el scale down de una celda comercial, posteriormente del scale down se encuentra la optimización, primero de la distribución del flujo, y posteriormente nos vamos a pasar ahora al escalamiento en cuanto al diseño de los electrodos. Entonces, otro aspecto a considerar aquí de una forma numérica, podemos visualizar las curvas de distribución de tiempos de residencia. Aquí podemos visualizar que el tiempo de residencia para los distribuidores de flujo del tipo bifurcado y canalizado, pues son mejores que en el caso de la celda original. Estas curvas deben de ser lo más verticales posibles en la zona de color, una línea de color rojo. Mientras más se alejen de la línea roja, pues el comportamiento de ese diseño pues es más malo, ¿no? Entonces, en este sentido, los distribuidores pues, propuestos pues mejoran la distribución del fluido. Por ahí comentaba también al inicio de la charla que la caída de presión pues es importante también porque nos ayuda a reducir la cantidad de energía que se requiere para bombear un fluido dentro de estos sistemas electroquímicos. Entonces, se realizó la determinación de la caída de presión
dentro de este sistema electroquímico, donde podemos visualizar que para el caso del distribuidor de flujo canalizado y la celda original, pues la caída de presión es muy similar, mientras que para el distribuidor de flujo bifurcado, pues esta caída de presión pues es mayor. Esto lo podemos atribuir a que el distribuidor de flujo bifurcado pues tiene una menor área transversal, lo que provoca que exista una resistencia al paso del fluido. Es importante a lo mejor señalar que mientras se incrementa el caudal, el flujo volumétrico, pues se incrementa también la caída de presión. Como comentaba hace un momento, después de optimizar la distribución del fluido a lo largo de la coordenada X, pues nos toca también analizar la configuración del electrodo. Entonces, para efectos de aplicar esta celda en los procesos de desinfección de agua, la generación de hipoclorito, pues se implementaron diferentes configuraciones de electrodo para encontrar la óptima, ¿no? Estas configuraciones de electrodo son configuraciones que ya se utilizan a escala industrial. Entonces vamos a hacer se realizó un estudio para comparar qué tipo de configuración pues es la mejor, ¿no? Es la más óptima. Entonces, para realizar el modelado del transporte de masa, como comentábamos hace un momento, ahora se utilizó la ecuación igual de difusión-convección, pero ahora en su estado estacionario, y se implementaron las condiciones a la frontera, donde la concentración a la entrada pues ya es una concentración establecida y se establece una condición de frontera en la superficie del electrodo igual a cero, es decir, que esto nos está indicando que el sistema se va a encontrar controlado por transporte de masa. De igual manera, para realizar el análisis de la distribución de corriente primaria, se utiliza básicamente la ley de Ohm para encontrar la distribución de potencial en cualquier punto de la celda, acoplada también a la plaza. Y se establecen condiciones de frontera donde el potencial del cátodo y del ánodo pues tienen un valor determinado. Para llevar a cabo ahora una distribución de corriente secundaria, pues se utilizan las ecuaciones de la ley de Ohm y esas las acoplamos a la ley de Tafel. En cuanto al estudio de la caída de presión para este tipo de configuraciones de electrodos, igual se realizó y podemos visualizar que para el tipo intercalado, pues es el que posee la mayor caída de presión respecto a los electrodos acoplados en stack o electrodos planos. Esto de igual manera pues se atribuye a el área transversal que poseen o que generan los electrodos dentro del sistema. En cuanto al estudio del transporte de masa, pues se realizó en el sistema y podemos visualizar que la celda, la configuración de electrodos que posee un mayor transporte de masa, pues es el tipo C-stack, es decir, el que más produce, ¿no? El que podríamos considerarlo en ese punto de vista, ¿no? Mientras que para la configuración plana y intercalado, pues ya tenemos un menor transporte de masa, podemos asumir. En este sentido, pues como recordarán, el electrodo intercalado pues tenía una mayor caída de presión y también pues tiene una menor transferencia de masa. Eso lo podemos empezar a descartar, de decir, no, pues esta configuración no está funcionando, tiene mayor caída de presión, lo que implica un mayor costo de operación y está produciendo menos, ¿no? Entonces aquí nos podemos ir decantando también por una configuración del C-stack. Sin embargo, también se realizó la simulación del transporte de masa dentro del sistema y se utilizó una correlación para determinar esas relaciones entre las fuerzas inerciales y las viscosas, cómo se relacionan con el transporte de masa. En este sentido, podemos visualizar que existe una diferencia entre la simulación y el transporte de masa experimental. Esas diferencias las podemos asumir debido a que dentro del modelado del transporte de masa no se consideran las
las distribuciones de corriente. Entonces, por ahí hablábamos de distribución de corriente primaria y secundaria. Existe también una terciaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas distribuciones de corriente primaria? Entonces, la distribución de corriente primaria es aquella que solo considera la geometría del electrodo, es decir, se desprecian otros factores como la difusión, la cinética de los electrodos. En cuanto a la distribución corriente secundaria, aquí ya se utiliza una, este tipo de distribución de corriente ya considera efectos cinéticos, mientras que la distribución de corriente terciaria es la que considera aquellos efectos de difusión, es decir, ya son modelos un poquito más elaborados. En cuanto a la distribución de corriente primaria para este tipo de electrodos, lo que buscamos es que exista una uniformidad a lo largo de esos electrodos. ¿Una uniformidad de qué? De la densidad de corriente promedio. Entonces, aquí podemos visualizar en nuestros gráficos que para las configuraciones T-stack y plano, pues existe una distribución de corriente uniforme a lo largo de esta configuración de electrodos, mientras que para el electrodo intercalado, de nueva cuenta, pues se observa en una zona 3 esa desuniformidad en la distribución de corriente, que provoca una distribución de corriente mala. Podemos generar ineficiencias, efectos de borde, se puede generar también la presencia de reacciones parásitas debido a la concentración de potencial en ciertas zonas. Entonces, también se realizó la distribución de corriente secundaria, es decir, contamos o se consideró la cinética de los electrodos, esto es para la producción de hipoclorito de sodio en la desinfección de agua, donde podemos visualizar que de igual manera para el caso del electrodo intercalado, pues existe una baja densidad de corriente promedio dentro del sistema. Entonces, de una forma gráfica, cualitativa, pues podemos ver cómo se da esa distribución de potencial primario y secundario, donde podemos ver, insisto en recalcar que esa configuración de electrodos intercalados es la que posee una distribución no uniforme de la corriente y lo podemos visualizar aquí en las líneas de corriente, ¿no? Cómo existe ese ruido dentro del sistema electroquímico, caso que no ocurre con los electrodos, ¿cómo le llamamos? C-stack. Sin embargo, pues estos electrodos pues también generan ciertas presencias de condiciones o efectos de borde. También es importante analizar la hidrodinámica bifásica de los reactores electroquímicos, esto con la finalidad de evaluar el impacto del gas sobre el rendimiento global de estos sistemas. La generación de gas nos va a modificar los patrones de flujo hidrodinámico, es decir, si se logra optimizar el flujo monofásico, pero después en condiciones de operación empezamos a visualizar zonas de gas, pues esas zonas o esa generación de gas, pues nos va a empezar a mover los patrones de flujo. Entonces tendríamos que volver a modificar sobre el flujo bifásico. Así como la generación de gas, pues también va a afectar la distribución de potencial y corriente, ya que la presencia de una burbuja sobre la superficie de los electrodos, pues va a funcionar como una resistencia al paso de la corriente. Por ende, pues va a afectar el transporte de masa y con ello pues va a incrementar la caída ómica, es decir, la resistencia, así como reducir el área electroactiva, es decir, si está una burbuja por ahí pegada en una superficie del electrodo, pues esa zona no se va a estar ocupando para la generación de una reacción de interés. Se realizó el modelado de la hidrodinámica bifásica en el reactor, aquí se utilizó el modelo de Euler-Euler. Este modelo utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes considerando dos fases invisibles, es decir, dos fases que que no se pueden mezclar, y para cada fase pues resuelve estas ecuaciones. En cuanto a la simulación hidrodinámica bifásica, estas se realizaron igual para diferentes caudales, para diferentes intensidades de corriente, y podemos visualizar que a medida que incrementa la velocidad del fluido, pues esa resistencia o esa pluma generada de gas, pues empieza a disminuir, lo que
lo que implica que también disminuye la caída óhmica del sistema. Sin embargo, si nosotros empezamos a considerar a un caudal constante y únicamente incrementamos la densidad de corriente, es decir, incrementamos la producción de gas, pues podemos visualizar cómo la fracción volumétrica, que es el gas ocupado en el sistema, pues empieza a incrementar y con ello pues nos va a incrementar también la resistencia dentro del sistema. Entonces, evidentemente estos estudios pues se tienen que validar. Entonces se propuso un sistema igual, un circuito hidráulico, y se realizaron la obtención de las curvas de distribución de tiempos de residencia bifásicas. Aquí se utilizaron unas curvas de escalón donde se grafican el fluido monofásico, se grafican el fluido a 3 diferentes densidades de corriente, y también se realizó la simulación y el análisis experimental, donde podemos visualizar que a caudales bajos el tiempo de residencia pues empieza a disminuir, es decir, estas curvas empiezan a trasladar al lado izquierdo, es decir, empieza a reducir el tiempo. Entonces, también es importante señalar aquí que los modelos no se pudieron ajustar con la parte experimental. Esto debido a que tanto los modelos Euler-Euler como el kappa epsilon turbulento, para el caso del monofásico, pues no consideran parámetros o no consideran efectos, por ejemplo, de coalescencia de burbujas, por decirlo de una manera global, no consideran efectos de la interacción burbuja a burbuja, por lo que hay un área de oportunidad aquí para empezar a desarrollar modelos matemáticos que permitan realizar la simulación de este tipo de sistemas electroquímicos. ¿Cuál es la ventaja de realizar simulación computacional? Adicional a que podemos analizar de forma particular ciertas zonas de un sistema, pues podemos ahorrarnos tiempos de experimentación, así como costos de experimentación. Cabe señalar que esto pues también implica pues un incremento en el costo computacional para realizar este tipo de estudios. Sin embargo, volviendo al análisis de estas figuras, podemos visualizar que a caudales altos, estas curvas se ven, el tiempo de residencia particularmente, se ve reducido, es decir, a caudales bajos el tiempo de residencia disminuye y a caudales altos el tiempo de residencia incrementa. Esto lo podemos asumir a que cuando tenemos caudales altos, pues incrementa el nivel de caos dentro del sistema, por lo que impide el paso a este trazador que se utiliza para determinar el tiempo de residencia, por lo que podemos asumir que está interfiriendo en esta medición, ¿no? Entonces, también por ahí colaborando con el CIO y el CIDETEC, se realizaron por ahí con el doctor David Moreno algunos estudios de PIB. Para realizar estos estudios de PIB se tuvo que adecuar esta celda electroquímica para poder inyectar un láser dentro del sistema y poder determinar así, pues, o visualizar cómo ocurre el movimiento de estas burbujas dentro del sistema. Entonces se logró obtener se generaron los campos de velocidad, así como la simulación de los campos de velocidad, y podemos visualizar, ¿no?, diferencias de igual manera entre lo simulado y lo experimental. A su vez, pues también se determinaron los perfiles de velocidad, donde estos perfiles de velocidad podemos visualizar que a intensidades de corriente bajas, podemos visualizar que existe una mayor velocidad que al momento de incrementar la densidad de corriente. Ya tenemos ya que se tiene una reducción de la velocidad. Esto nos puede confundir un poco. Sin embargo, también lo podemos asumir a que al empezar a medir a densidades de corriente altas, la técnica de PIB considero que empieza a tener un poco de ineficiencia en este sentido, porque pues empieza a generar muchísimo ruido. Entonces, para efectos de visualizar
el fluido, pues reduce. Eso lo podemos atribuir a que, por ende, existe una reducción de la velocidad, es decir, no lo está detectando, ¿no? Bueno, en cuanto al estudio del transporte de flujo bifásico, aquí era importante desarrollar una técnica para medir el transporte de masa y a su vez generar el gas dentro de la celda. Entonces, por ahí se nos ocurrió generar un sistema de electrodos segmentados, es decir, teníamos electrodos que estaban generando gas y teníamos electrodos que estaban detectando o llevando a cabo las reacciones de transferencia de masa. Entonces, después de elaborar esa configuración de electrodos, así como la pueden visualizar aquí en las figuras, en las imágenes, se obtuvieron el efecto del flujo bifásico sobre el transporte de masa. Aquí en este gráfico podemos visualizar a la velocidad de fluido contra la cobertura de burbujas, es decir, la cobertura de burbuja nos indica el porcentaje de área sobre el porcentaje de superficie del electrodo que se encuentra cubierta por las burbujas. Y aquí podemos visualizar que a medida que el fluido empieza a volverse más lento, es decir, que bajamos la velocidad del fluido, la cobertura de burbujas empieza a incrementar, es decir, empieza a dominar el flujo bifásico sobre el flujo monofásico, que es el que entra sobre el sistema. De igual manera, podemos visualizar en estas curvas de densidad de corriente contra potencial. Estas se graficaron para el flujo monofásico. Aquí podemos visualizar que a medida que incrementa el caudal, podemos visualizar que incrementa también, evidentemente, el transporte de masa. Es decir, estas curvas empiezan a elevarse. En el caso del flujo bifásico, también podemos observar esa respuesta. Sin embargo, podemos ver también que el potencial al cual se encuentra esa zona de transferencia de masa, es decir, esta meseta, que es donde a partir de donde podemos determinar la cantidad de transporte de masa, esta se empieza a trasladar hacia el lado derecho. Esto nos está indicando que el potencial para alcanzar el sistema, potencial para que el sistema alcance el transporte de masa, pues empieza a incrementar, es decir, empezamos a encontrar una resistencia generada por las burbujas sobre el sistema, ¿no? Entonces, también es importante señalar eso, ¿no? Por otra parte, se utilizó una correlación donde nos permite analizar el transporte de masa en función de la cobertura de burbujas, también considerado a diferentes flujos volumétricos. Entonces, aquí podemos visualizar que a caudales relativamente altos, de 2 y 2.8 litros por minuto, el efecto de las burbujas sobre el sistema, pues es básicamente nulo. Es decir, aun cuando tenemos una mayor cantidad de burbujas, el transporte de masa empieza a incrementar. Sin embargo, cuando tenemos un flujo de fluido lento, es decir, que estamos bombeando lento, aquí podemos visualizar que el sistema empieza a incrementar la transferencia de masa. Sin embargo, después de aproximadamente un 35% del electrodo cubierto, pues la transferencia de masa empieza a incrementar. Es decir, este sistema solo estaría, si se requiere aplicar en sistemas donde se esté generando gas, solo podríamos operarlo hasta que la cobertura de burbujas alcance un 35%. Es decir, ya después podemos empezar a incrementar la cantidad de corriente en el sistema, pero sería hasta contraproducente, ¿no? Empezaríamos a producir menor cantidad. Entonces, como conclusiones generales, podemos asumir que los estudios en la celda de un solo canal, pues indican que el uso de ambos distribuidores de flujo, pues va a mejorar el patrón de flujo. De esta manera, pues se evitan las zonas de alta y baja velocidad en la región de trabajo. En cuanto a las características eléctricas de las diferentes configuraciones de electrodo, determinadas por el cálculo de distribución de corriente primaria y secundaria, pues sugieren la presencia y modificación del efecto de borde de las diferentes configuraciones estudiadas. Esto pues va a generar no uniformidades en algunas secciones del reactor, particularmente en las esquinas y en las paredes.
En cuanto a los modelos de capa epsilon y Euler-Euler, pues estos no lograron describir las curvas DTR experimentales debido a que dichos modelos pues no consideran los campos de velocidad generados por la fase continua y la fase dispersa. Sin embargo, pues la tendencia obtenida pues coincide con la respuesta recabada en los experimentos. De igual manera, pues se logró determinar una máxima cantidad de burbujas del 50% para una densidad de corriente de alrededor de 150 amperes por metro cuadrado y una cobertura de burbujas mínima del 15% para densidades de corriente de 15 amperes por metro cuadrado. Estas densidades de corriente van a ir de moderadas a altas, es decir, ya se está considerando una aplicación industrial de este tipo de sistema electroquímico, ¿no? Recordemos que dentro de estas aplicaciones que se están mencionando, pues está la remediación de medios contaminados y la desinfección de agua, que fue el caso del reactor de electrodos en forma de stack que les presenté, y la generación de energía en el caso de la celda, en el caso de la monocelda, ¿no? Esa celda que tenía un solo compartimento. Bueno, pues sin más preámbulo, quedo abierto a preguntas o dudas, comentarios que pudieran surgir por ahí. Muchas gracias, doctor José Trinidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? La puede hacer ahí en el chat o puede tomar la palabra. Me gustaría a mí, doctor José, preguntarle cuál es la... vi que se hacen estudios como PIB, ¿no? Que utilizan al parecer láser. Dentro de su experiencia, ¿qué herramientas de la óptica pueden tener como aplicación, si es que la tienen, pues, en este tipo de análisis? No sé qué me puedan comentar al respecto. Sí, dentro de lo que se ha analizado para poder utilizar la óptica para la generación de estudios de este tipo de reactores electroquímicos, pues están los estudios de PIB, velocimetría de imágenes, de partículas de imágenes. El caso de, se me fue se me fue el dato, es algo de Doppler, no recuerdo. Es otra de las técnicas de ópticas, ¿no? Ahí en esa área, pues ustedes son los especialistas. Sin embargo, pues de los que he utilizado, pues están las técnicas PIB, las técnicas de flujo óptico, ¿no? Que básicamente los que se encargaron de desarrollar el análisis de la traducción de esa información fueron los colaboradores de allí del CIO. En nuestro caso nos toca traducirlo, ¿no? a nuestra aplicación, pero pues sí es importante, ¿no? Al momento de comparar las técnicas de flujo óptico con técnicas de PIB, considero que resultan pues más económicas, ¿no? En cuanto a la implementación de los experimentos. Agradezco mucho su respuesta, doctor José. Y respecto a inteligencia artificial, ¿hay ve usted como algunos nuevos enfoques desde este punto de vista, desde este paradigma, o no hay tanto ahí al respecto? Sí, en cuanto a inteligencia artificial, allí se podría trabajar, por ejemplo, en evaluar diferentes diseños de celda. Por ahí, como comentaba hace un momento, existen infinidad de diseños de celdas, se pueden mover diferentes configuraciones de distribuidores de flujo, de electrodos. Entonces aquí considero que si se genera una base de datos de diferentes configuraciones de electrodos y qué me da como resultado al yo variar, por ejemplo, el área electródica, si yo varío, por ejemplo, el área transversal al flujo, ¿qué me daría como resultado, ¿no? Esa base de datos yo creo que podrían analizarla por inteligencia artificial
y poder decir, ¿no? ¿Sabes qué? Este es el mejor diseño según lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Hablando un poquito también para la parte de la remediación de aguas residuales, por ahí específicamente en el proceso de electrocoagulación, pues existen infinidad también de diseños de reactores, de diseños de electrodos. Dentro de esas áreas de oportunidad, podríamos generar, ¿no? Y como les comentaba, diferentes configuraciones de electrodo para la electrocoagulación y analizar, ¿no? En este caso, qué configuración de electrodo me ayuda a remover la mayor cantidad de contaminantes. Utilizando esta idea, pues la podríamos escalar también a la parte de energía, ¿no? Por ahí, si ustedes se revisan un poquito la literatura, pues se va a encontrar diferentes configuraciones de electrodos para celdas de combustible y por ahí, como insisto, se genera una base de datos y después se podría analizar por inteligencia artificial ese tipo de datos. Adicional a esto, pues también podríamos, por ahí comentaba hace un momento que el flujo óptico se puede utilizar para medir cómo se mueve un colorante o analizar cómo se mueve un colorante a través de esta zona de reacción. Lo podemos escalar también a la parte de la electrocoagulación, es decir, no solo quedarnos con un tipo de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la electrocoagulación, ¿no? Se empiezan a generar esos sedimentos. A través del flujo óptico podríamos medir también cuál es la velocidad de sedimentación de esos sedimentos y en este sentido, pues, mejorar, optimizar el diseño de electrocoaguladores, ¿no? Entonces, ahí podríamos también colaborar en ese sentido. Como comentaba, pues está trabajando en un proyecto de electrocoagulación, entonces ahí podríamos, si se da la oportunidad, poder generar más estudios para mejorar ese tipo de unidades de proceso. Muchas gracias, doctor José. Bueno, finalmente quiero hacer la entrega de menos simbólica de momento y más tarde se lo haré llegar del reconocimiento por esta interesante plática. El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento a Dr. José Trinidad López Maldonado por su participación en la plática Análisis numérico y experimental de los fenómenos de transporte involucrados en el diseño de reactores electroquímicos aplicados en los campos de la electroquímica ambiental y el almacenamiento de energía. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, 30 de junio de 2023. Muchas gracias, doctor José Trinidad, que fue muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por su atención y muchas gracias por la invitación y pues seguimos abiertos a seguir colaborando con este centro de investigación, un monstruo en la investigación del CIO, ¿no? En el caso de la UPQ, pues es una institución relativamente joven, tenemos 17 años apenas de haber sido fundados, entonces todavía estamos incursionándose en el área de investigación, todavía está en proceso de consolidación, entonces esperamos continuar colaborando, ¿no? Seguir creciendo a la par. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ese fue el seminario de hoy. Muchas gracias por la asistencia de todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.